Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, así que tenemos a un juez negando una medida cautelar en la demanda de consumidores que busca bloquear la fusión de Paramount y Warner Bros. Este es el primer obstáculo al que se estaban enfrentando. Todavía no han llegado las demandas estatales, es decir, todavía no se han presentado correctamente. Que supongo que si no empezaron ya, es decir, el jueves o el viernes y la semana pasada, probablemente empiecen a lo largo de esta semana. Pero bueno, hubo una demanda de consumidores. Los suscriptores de Paramount Plus querían detener esta fusión y básicamente la demanda fue descartada porque según la jueza que estaba a cargo no tenían un argumento sólido para respaldar dicha demanda. Pero ahora tenemos a 12 estados que básicamente están siendo un grano en las nalgas y efectivamente podrían lograr su cometido, es decir, detener esta fusión. Así que veamos qué pasa si esta fusión termina siendo cancelada, porque el plan B parece ser simplemente desarmar Warner y venderla en partes, lo que por supuesto va a significar la pérdida de todos, o al menos la gran mayoría de los puestos de trabajo de las personas que están en Warner. Es casi como si estos 12 estados estuvieran buscando dañar a propósito y con malicia a un montón de personas y a la economía de su propio país, lo cual no tiene sentido, al menos no desde un punto de vista lógico. Es lamentable. Pero bueno, antes de entrar en esta noticia, si disfrutas de contenido y me querés ayudar a seguir creciendo, con un me gusta, un comentario, una suscribida o una compartida salvaje para llegar a más personas me ayudas una banda. Así que muchas, pero muchas gracias. Bien, entonces parece que estos 12 estados viven en Narnia porque no hay ningún escenario posible en donde puedan volver a la era dorada de Hollywood por allá por el año 2000. De hecho, todos los estudios han estado siendo subsidiados durante décadas, pero muchas décadas, desde por lo menos 1960. Disney es el único que lo ha hecho bastante bien en ese sentido porque obtiene la mayor parte de su dinero de sus parques temáticos y de sus productos de consumo, es decir, hoteles, cruceros y demás. Pero la mayoría de los estudios de cine no pueden sobrevivir por sí mismos y necesitan de alguien que los esté financiando. Pero bueno, vayamos a este artículo de Deadline, no me quiero extender demasiado. Un juez federal ha denegado a un grupo de consumidores una medida cautelar preliminar para bloquear, al menos temporalmente, la fusión propuesta entre Paramount y Warner. La jueza a cargo indicó que se tomará en consideración la moción de Paramount para desestimar la demanda. La demanda se presentó en abril, siendo uno de los primeros desafíos legales en la fusión. Esta semana, los fiscales generales de California y otros 11 estados presentaron su propia demanda antimonopolio y Martín Olguís examinará su solicitud de una orden de restricción temporal en la audiencia el viernes. En sus declaraciones, la jueza afirmó que los consumidores no habían cumplido con los requisitos para ordenar la suspensión inmediata y la fusión de $110 millones. Sí, básicamente no tenían un argumento sólido, pero aunque es solamente gente haciendo un berrinche, las demandas que están presentando los 12 estados sí podrían llegar a bloquear la fusión. Esa demanda sí tiene mucho más peso y tiene mucho más argumentos. Una medida cautelar preliminar es un recurso extraordinario que solo puede otorgarse si se demuestra claramente que el demandante tiene derecho a tal reparación, declaró el juez en la audiencia. Jueza, en realidad, pero bueno. En este caso, los demandantes no cumplen con ese requisito. No han presentado ninguna prueba, ni se ha demostrado claramente la probabilidad de éxito, ni tampoco han demostrado claramente un daño irreparable. Claro, porque en la práctica lo que va a pasar si se consolidaran todos los dos en un servicio de streaming es que van a pagar un poco más, efectivamente, pero va a ser menos que pagar por los dos servicios por separado, lo cual sería súper beneficioso para el consumidor en realidad. Y ahora que lo estoy recordando, uno de los argumentos de la demanda de los 12 estados que habían presentado es que iba a ser mucho más caro para la gente, iba a ser súper dañino para ellos, pero eso no es cierto. En realidad el consumidor va a salir súper beneficiado. Tienen otros argumentos que han presentado, pero ese ya de base está completamente descartado. Quiero decir, la jueza acaba de desestimar a los consumidores por exactamente esto. De todos modos, también tenemos esto que viene de CNBC y dice: Paramount planea cerrar la fusión de Warner a finales de septiembre a pesar de la demanda. Y esto es lo que dijo un abogado, pero eso no significa que puedan lograrlo antes de septiembre, es simplemente un abogado hablando. El abogado principal de Paramount, Jeffrey Kessler, defendió el martes en el programa de Squad on the Street de CNBC la adquisición propuesta por la compañía de Warner Bros. Discovery, calificándola de pro-competitiva. Bien,
Una parte de mí cree que la fusión sí va a suceder de todos modos. Yo creo que van a encontrar la manera porque el camino ya ha sido preparado. Yo creo que todo esto ya estaba pactado de antemano. Pero todos estos 12 estados que están presentando esta demanda y que casualmente son todos demócratas, yo creo que simplemente quieren hacerles perder el tiempo a Warner y a Paramount y retener CNN de modo que puedan pasar las elecciones. Recordemos que CNN es un medio de izquierda, así que estaría como su voz, su medio de comunicación. Y David Ellison, además de ser republicano, es amigo de Donald Trump, así que tienen miedo de que pueda pasarle algo a CNN y que ya no sea más su voz para hablar. Pero bueno, sigamos con el artículo de CNBC. Dice: el lunes, un grupo de fiscales generales estatales encabezados por Rob Bonta de California presentó una demanda para bloquear la fusión por motivos antimonopolio. Más tarde, ese mismo día, el grupo presentó documentos judiciales solicitando una orden de restricción temporal para suspender el acuerdo y permitir que los procedimientos legales avanzaran. En cualquier caso, Kessler afirmó que la empresa está preparada para llevar el asunto a Tribunal Supremo si se enfrenta a un bloqueo prolongado para cerrar el acuerdo. Bien. Yo creo que están jugando con el tiempo y están jugando con fuego, porque mientras más tiempo se demoren en cerrar la fusión, más gente se va a terminar quedando en la calle. La deuda va a ser mucho más grande, así que van a tener que hacer muchos más recortes. Los únicos perjudicados en este juego de poder, mientras todos están arriba midiéndose a ver quién la tiene más larga, van a salir perjudicados la gente normal, la gente como vos y como yo, la gente que solamente quiere trabajar. Pero bueno, a ellos no les importa. Kessler le dijo a Forbes el martes que la orden de restricción temporal se produjo después de que Paramount indicara que su intención era poder cerrar tan pronto como el 22 de julio, fecha en que la compañía espera tener todas las autorizaciones regulatorias. La fecha de julio se debe al próximo gran obstáculo que Paramount debe superar. La Unión Europea ha estado revisando el acuerdo para su aprobación y recientemente fijó el 22 de julio como nueva fecha límite provisional. Paramount presentó recientemente concesiones a la Unión Europea con el fin de disipar las dudas sobre el acuerdo. Sí, y de hecho tengo acá que la juez va a fallar para el 22 de julio sobre esto. La jueza dice que dictará sentencia en la próxima semana sobre la moción de emergencia en la impugnación de los fiscales generales estatales a la fusión de Paramount y Warner. La jueza que supervisa la impugnación presentada por los fiscales generales estatales contra la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery no emitió un fallo el viernes sobre una moción de emergencia para suspender la transacción, pero dijo que lo hará antes del 22 de julio. Es decir, que va a analizar todo para que esté listo cuando tenga que hacer la presentación a la Unión Europea. Pero bueno, siguiendo con CNBC, cualquiera que conozca la industria del entretenimiento sabe que estamos en serios problemas, añadió, señalando los desafíos generalizados que se enfrentan los consumidores al abandonar los paquetes de televisión y de pago y la competencia entre gigantes del streaming como Netflix que se intensifica. Sí, de hecho Netflix registró pérdidas después de muchísimo tiempo porque la gente se está cansando de todos los servicios de streaming también. Hay muchos que están regresando a la televisión por cable tradicional, lo cual es un gran F para los servicios de streaming. Pero bueno, añadió que la fusión crearía a un competidor que podría competir de igual a igual con Netflix, Disney o Amazon Prime, lo cual sería positivo para la industria teatral y los trabajadores de Hollywood. Y ahí es en donde yo creo que van a salir ganando porque van a decir que esto no va a crear un monopolio porque Netflix es muchísimo más grande, Disney es muchísimo más grande y Amazon también es muchísimo más grande. Así que la fusión de HBO y Paramount no es para tanto en el gran esquema de las cosas. Pero bueno, hablemos del plan B, de la única alternativa que les queda si Paramount y Warner no pueden fusionarse. Vender a Warner como simplemente chatarra, desarmarla. De nuevo, no hay ningún escenario en donde Hollywood vuelva a ser lo que era antes. La mayoría de las grandes películas que se supone que deberían ser éxitos de taquilla están fallando a lo grande. Lo hemos visto, lo estamos viendo todo el tiempo con todos los videos que hacemos en este canal. Honestamente, yo sé que puede llegar a sonar cruel, pero en lo personal prefiero que solamente algunos pierdan sus empleos a que lo pierdan todos. Lamentablemente no podemos salvarlos a todos porque la industria naturalmente se está contrayendo y está volviendo a lo que debería ser luego de haber sido inflada un montón artificialmente con puestos que no deberían haber existido en primer lugar, como todos los departamentos de DEI, por ejemplo, con todos los cursos de reeducación incluidos, por supuesto. Estas personas realmente piensan que hay dinero infinito y no entienden que los consumidores hoy en día no tienen dinero infinito y que están eligiendo bien qué películas quieren apoyar, qué películas merecen la pena apoyar con tiempo y con dinero, por supuesto.
Warner ha tenido un par de enormes fallos este año con cosas como Cumbres Borrascosas, con Te van a matar, que es una película que tiene un presupuesto de producción de solamente $20 millones sin contar en marketing y que recaudó 19 millones en la taquilla global. Después tenemos también a La novia, que fue un fracaso financiero, a Super borracha y por supuesto a Mortal Kombat 2. De todos modos, leamos este artículo de Comic Book News que dice: según mis fuentes internas, la verdadera pregunta es si Warner sobrevivirá. El acuerdo tiene que salir adelante, me dice una fuente interna. De lo contrario, Warner Bros. Se venderá por partes y dejará de existir o se convertirá en algo parecido a MGM. Y la verdad es que no me sorprendería que así sea porque ya estaban en proceso de hacer eso antes de que Paramount apareciera queriendo comprarlo absolutamente todo. De hecho, Netflix solamente quería la parte de cines y streaming, no le interesaba el resto de la televisión tradicional, ni los medios de las noticias, ni nada por el estilo. E incluso antes de que Warner se pusiera a la venta, David Zaslav había dividido a la empresa en dos partes, no sé si lo recuerdan. Pero bueno, los comentarios surgieron en una conversación sobre las recientes denuncias por los derechos de autor de HBO Max contra los canales de las redes sociales de Comic Book News, que mi fuente atribuyó a una empresa desesperada en estado de pánico, lo cual fue una completa locura, chicos. Todo lo que hicieron fue tuitear sobre lo que escucharon que iba a pasar en el primer episodio de Linternas, pero no mostraron ni imágenes, no mostraron nada de metraje ni nada, simplemente lo presentaron como un rumor, como me dijeron que va a pasar tal y cual cosa, como siempre lo hacen. Y varios canales de YouTube también les pusieron strike simplemente por hablar del tema y decir, che, pasó esta filtración, y la analizaron. Y como a mí me acababan de poner un strike por hablar de Citizen Vigilante, que hasta me hicieron hacer un curso de reeducación y demás para poder seguir con el canal, simplemente no me quise arriesgar a que me pusieran otro y tampoco quería pasar por otro curso otra vez, así que simplemente preferí evitar hablar del tema. Pero bueno, después el artículo sigue diciendo: caos en el estacionamiento y un plan en Washington. Allá reina el caos. Los proyectos están paralizados, afirma la fuente. Fuentes internas describen una competencia abierta por el puesto de James Gunn, con Mike DeLuca y Pan Abdi listos para tomar las riendas de DC una vez que se cierre el acuerdo. Sí, especialmente después de Super borracha. Para mí, lo van a dejar que haga Superman 2 porque esa película ya está en producción, pero luego le van a decir: besito, besito, chau, chau, señor Pistolas. De hecho, ya se lanzó el teaser trailer de Batman 2 con Robert Pattinson, es decir, la versión de Matt Reeves, y ahora parece que la película la han retrasado, pero siendo honesta con ustedes, todavía no he podido profundizar en estas noticias puntuales, así que no sé qué está pasando y no quiero hablar al pedo. Pero bueno, el estreno de Batman parte 2 se ha pospuesto hasta febrero del 2028, un día después de que se informara sobre el desacuerdo en torno a que Gunn quisiera su propio Batman, siendo Alan Ritchson el principal candidato para Batman en el universo de DC de Gunn. Bien, me gusta Alan como Batman, ya lo he dicho antes. En términos generales me gustan bastante los castings del Pistola, yo creo que en su mayoría son acertados. No son perfectos y a veces le pifia, por supuesto, pero es una de las cosas buenas que tiene. En su mayoría la verdad es que le ha pegado bastante, hace buenos castings. De todos modos, pero la fuente interna añade que algo cambia la perspectiva sobre la noticia más importante de la semana. Ellison se está reuniendo con representantes de ambos partidos para obtener el crédito fiscal nacional para la industria cinematográfica con el fin de hacer concesiones a los estados. Aún es un proceso, pero confían en que los estados retirarán sus demandas. Así que básicamente les van a pagar a los estados, supongo que para que dejen de molestarlos con la fusión y se corran del medio. Pero no sé si eso va a funcionar. Cuando Variety informó que Ellison estaba en Washington, D.C. impulsando un incentivo federal para la industria cinematográfica, el primero de su tipo, la situación era irónica. El magnate financiaba el rescate de Hollywood el mismo día en el que California los demandó. Ay Dios, toda esta situación es un desastre, chicos, y no tiene sentido para mí, nunca lo tiene. Como que ves todo el tiempo a estos estados votar contra sus propios intereses. Este es el vivo ejemplo de gente actuando en contra de sus propios intereses, tratando de dañarse a uno mismo. Por lo de la demanda de los estados estoy hablando. El fiscal general de California básicamente está admitiendo que quiere herir a Hollywood todavía más, lo quiere dañar más a pesar de que ya está en un estado lamentable, está en un estado crítico, porque si Warner no se vende, entonces van a perderlo todo. El plan de respaldo no es una Warner independiente, saludable, súper exitosa.
El plan de respaldo es simplemente la ruptura, acciones dañadas y el vendedor ofreciendo las partes a compradores que no quieren un estudio, ni muchísimo menos a sus empleados. Quieren a su biblioteca, quieren a sus franquicias, eso es lo único que les interesa. No hay un escenario en que las cosas siguen igual a como estaban por allá por el año 2000. Así que simplemente elijan su veneno, supongo. Pero bueno, yo lo voy a dejar acá. Contame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.